que realmente hablar de las manifestaciones, de lo que es espiritual y de lo que no lo es espiritual, más denso, pues no existen realmente unas fronteras en ese sentido. Y os comentaba que todo lo manifestado en realidad es exactamente igual, y lo único que lo diferencia, pues es básicamente eh, la frecuencia vibratoria y oscilatoria en la que se mueve, y también las longitudes de onda que se utilizan. Eso es lo que diferencia la realidad. O sea, en definitiva, todo es lo mismo, ¿no? Y lo que de alguna manera determina si algo es más o menos denso es justo eso. La longitud de onda, ¿verdad? Los niveles de vibración y de oscilación en lo que se llama frecuencia, ¿no? Vibratoria y oscilatoria. ¿Sigue escuchando? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, con lo cual había comenzado a deciros antes que hablar de lo que verdaderamente significa lo espiritual frente a lo más material, pues no tiene mucho sentido porque no hay un punto divisorio. O sea, en las manifestaciones de la realidad no hay un punto en el que se diga hasta aquí es lo espiritual y de aquí en adelante es lo material. No existe ese punto, no existe. Como no existe ese punto, pues lo único que podemos hacer es básicamente concluir que, perdón, concluir que espiritual y material es eso. Nosotros, por tanto, lo único que podemos plantear es que cualquier manifestación de la realidad es también espiritual, y cualquier cuestión netamente espiritual es también, en cierto modo. Y esto nos lleva a ese punto de decir, bueno, ¿qué es lo espiritual? Que lo espiritual es lo material sublimado. ¿Y qué es lo material? Lo material es lo espiritual condensado. Esto nos introduce, nos lleva a la física, el concepto de átomo. Nuestro cuerpo, os decía antes, que tiene átomos de hidrógeno, oxígeno y carbono, totalmente. Y simultáneamente, ya sabéis todos también que estos átomos a su vez están integrados por partículas más pequeñas, protones, neutrones. Los protones y neutrones todavía incluyen a partículas más pequeñas aún, que son los quarks. ¿Se sigue oyendo bien? ¿Sigo adelante? Bien. Adelante, sí. Los quarks son tan pequeños, ¿no? Y para conceptualizarlos de alguna manera, habría que decir que es algo todavía más pequeño que lo que vosotros en vuestras mentes podáis imaginar. Imaginad algo lo más pequeño que queráis y el quark es todavía más pequeño. Es decir, una unidad tan elemental, tan simple, que no se puede dividir, ¿no? Y bueno, pues uno pudiera pensar, y ya ahí quedamos en los quarks, que va, ahí estamos empezando, ¿no? Estamos empezando porque hay otras partículas situadas en la misma categoría que los quarks, que son partículas también muy elementales, ¿no? Os decía antes que hasta este momento hasta 17. Y bueno, algunas de ellas son incluso muy conocidas por todos, como son los electrones, los responsables de la electricidad. ¿Eh? Los fotones, ¿no? Partículas producto de la radiación electromagnética, y gracias a estos últimos, pues, todos estamos disfrutando de televisión, telefonía, radio, internet con esencia. Si nos vamos al modelo estándar de la física de partícula, existe una descripción de esos 17 elementos fundamentales, ¿no? Y reaccionan
a la interacción entre ellas. Es decir, que todo aquello que vosotros podáis percibir con los sentidos debe ser perfectamente explicado dentro del modelo estándar. A partir de ahí, pues hay otras partículas que son teóricas, y como el famoso bosón de Higgs, que habréis oído hablar. El bosón de Higgs se ha descubierto, digamos que su sombra, pero no al bosón en sí, ¿no? ¿Por qué lo andan buscando? Bueno, cuando empezó sus investigaciones sobre Higgs, sentía que tenía que existir algo así, que era la única manera que tenía él para explicar cómo se forma la masa de una partícula. Forma de la nada, porque una partícula es como un trozo de nada, y la nada no existe. Entonces, ¿de dónde sale la masa? Se necesitaba el bosón de Higgs y bueno, andan ahí tratando de ubicarlo, ¿no? Bueno, dentro de este modelo estándar hay una partícula que seguro que habéis oído hablar mucho, ¿no? Son los neutrinos. A diferencia de lo que hablamos antes de los quarks, de los electrones y los fotones, los neutrinos pues no resultan tan relevantes para nuestra existencia porque lo atraviesan todo. Y antes, cuando estábamos con el problema de audio, estaba empezando a comentar en ese sentido, ¿no? Seguramente habéis visto en documentales en la televisión las placas de plomo que utilizan en los búnkeres del gobierno, que son unas placas de plomo de este ancho aproximadamente, y no hay nada que atraviese. Con esas placas de plomo son las que construyen básicamente las jaulas de Faraday. Son los búnkers más búnkers de los búnkers, ¿no? Claro, si se recurriese al plomo para impedir el paso de un haz de neutrinos, ¿verdad? El espesor de la placa es que ni siquiera os lo podéis imaginar. O sea, esa placa, un neutrino, pues la atraviesa más fácilmente de lo que atraviesa la luz de un cristal. Una placa, para frenar, por decirlo así, a un neutrino, tendría que tener un espesor de aproximadamente 2 años para poder frenar un neutrino. Es decir, que los neutrinos andan por todas partes sin problema. Vosotros podréis pensar, pero ¿cómo es esto? Entre átomo y átomo, aunque formen parte de la misma molécula, hay espacios tan exageradamente grandes, es prácticamente imposible. Es imposible. Por esa razón es importante esto que estoy comentando. Así que cuando un neutrino de muy alta energía viaja al interior del medio, como el hielo, para atravesar el hielo, pues el neutrino alcanza una velocidad que incluso es superior a la de la luz en medio. Y en ese punto, pues, se puede empezar a dudar la veracidad de esta aseveración que estoy haciendo, ¿no? Porque ya recordaréis que decía Einstein que nada hay más rápido que la luz, ¿no? Sin embargo, la realidad es que eh, es cierto eso en el vacío, en el terreno de la materia oscura y de la materia exótica, ¿verdad? Allí en el vacío ya sabéis que la luz va a 299 millones de metros. Y en el hielo solo alcanza los 299 millones de metros por segundo. A partir de ahí ya se da absolutamente todo, ¿no? Es decir, que con esto quiero dejar claro que todo es lo mismo y que todo es exactamente igual. La única diferenciación que hay, lo único que diferencia esto para que nosotros percibamos, es fundamentalmente que estemos en un espectro de la luz que sea compatible con nuestra propia vibración. Es decir, ¿qué es lo que percibimos nosotros? Aquello que está en nuestro canal. Nada más. Los canales no. Para percibir otro canal, tenemos que cambiar la frecuencia oscilatoria y vibratoria y tenemos que irnos a ese canal. Los canales
no se pueden superponer, no pueden estar uno encima de otro. Es este o el otro. O sea, cuando estamos con un sintonizador de radio, o estamos en la 97.2 o estamos en la 97.3. Lo que no es posible es estar en las dos. Sin embargo, en la eternidad es posible la superposición de estos segmentos cuando uno se encuentra cerca del límite. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en una realidad, en un segmento cuya vibración pues va desde los 4 y pico hercios hasta los 13.3 hercios de vibración de frecuencia basal. Cuando uno se está acercando a los 13.3 hercios, empieza a tener experiencias de lo que hay más allá de los 13.3 hercios, es decir, experiencias de los 13.4 hercios, que es ya un tramo dimensional más alto, y eso se superpone, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí es que nosotros podemos empezar ya a charlar. Y para dejar claro esto, pues volvemos otra vez al principio. ¿Qué hay más en el cosmos? ¿Materia diferenciada que se puede ver o materia no diferenciada, verdad, que no se puede ver? Materia oscura o materia exótica. ¿Qué es lo que hay más? Os oigo, bueno, podéis decirme con la manita así, materia oscura o exótica, y con la manita así podéis decir que hay más materia visible. ¿Qué es lo que hay más? La de Supuestamente. arriba. La de arriba. ¿Cómo? Eh, lo que yo he leído es que lo que hay más es materia oscura. Exacto. Entonces, como lo que hay más es materia oscura, más liviana, de frecuencias más altas, etcétera, pues ya podemos llegar a una conclusión nosotros. En el cosmos todo es más espiritual que material. Doctor, usted dijo que la espiritualidad, que la materia es espiritualidad condensada, fue lo que usted dijo. Sí, espiritual, es espíritu. Vamos a llamar espíritu y materia. Y, Materia, espíritu condensado. y la espiritualidad, ¿qué es Y entonces? el espíritu, materia sublimada. Sublimada, ok. Pero ¿cuál es el común denominador de las dos cosas? Todo es lo mismo. Materia. ¿Queremos llamarle materia? Llamémosle materia. Pero lo Una mismo. pregunta, doctor. Ya vamos a entrar en la fase de pregunta, ¿verdad? Las personas que levanten la mano, los que quieran hacer alguna pregunta. ¿Qué opinión le merece la teoría del Big Bang? ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Cuál es el Bueno, futuro del universo? sí, hay que dejar claro un aspecto, ¿no? Y es que todo lo que hay es lo que ha habido siempre. Todo lo que hay, Es lo que ha habido siempre. Es decir, los universos no tienen en realidad nada nuevo. Lo que tienen de nuevo son combinaciones de lo que ya existía. Es decir, que no se puede hablar realmente, es que antes era la nada. No, no, o sea, no hay nada. usted quiere decir entonces que el cosmos siempre ha existido Siempre ha y siempre existido. va a existir. Y siempre va a existir. Y lo que quiero decir es que nunca hubo un principio y nunca habrá un fin. Lo que ha habido Y son hubo, principios parciales. ¿Qué es el Big y Bang? hubo, Un principio parcial. y hubo un Un Big creador. Bang. ¿Cómo? Hubo un creador. No, no hubo. Hay creadores parciales. Nosotros creamos todo el tiempo. Creamos realidades con nuestros pensamientos. Creamos realidades con nuestras actuaciones, con nuestras combinaciones físicas, químicas, biológicas.
creamos realidades con eso. ¿Acaso no es un Big Bang la explosión de un espermatozoide que necesita perforar un óvulo y tiene que ir dotado con una ojiva nuclear en la cabeza porque si no esa membrana no la puede penetrar? Eso es un... Es decir, que hay Big Bangs a cada instante. A cada instante hay Big Bangs en la eternidad. O sea, no hubo un Big Bang, ¿no? Entonces yo Porque le hago son una pregunta. infinitos los Big Bang. Le hago una pregunta. Si lo que existe ahora siempre ha existido y siempre existirá, nosotros también siempre hemos existido, el ser humano, y siempre existiremos. No como seres humanos, vamos a decir que lo que siempre ha existido y seguirá existiendo son los componentes que nos han transformado en un momento dado en eso que llamamos seres humanos. Pero todos nuestros componentes, por eso podemos argumentar que realmente la muerte como tal no existe, porque la muerte sería la desaparición de plano y de todo, ¿no? Y eso no es así. No hay un solo átomo de estos cuerpos que... Lo que hay es un proceso en marcha de recomposición. Y cuando estos átomos se pierden en nuestro cuerpo, pasan a formar parte de otras formaciones, ¿verdad? Pero perder no se pierde nada, nunca se pierde. Dicho de otro modo, en los universos no hay a dónde ir. No podemos decir, es que yo abro la puerta de este universo y... No, no hay tal puerta. No hay a dónde ir. Como no hay nada, la nada no existe, pues todo está lleno de lo mismo, pero en diferentes manifestaciones. Está lleno de lo mismo, pero de diferentes formas. Nosotros vamos cambiando constantemente. Una simple mirada que hagamos ahora al monitor cambia la realidad. Una simple mirada que yo le haga a una hormiga que veo circulando por ahí en dirección inversa a la que debería, cambia el destino de su movimiento. Pero nosotros estamos creando constantemente, con ideas, con pensamientos y con acciones. Y así es el universo. El universo está formado por otros universos y va constantemente alterándose. Se va alterando, nunca es lo mismo. Entonces nosotros, como lo que somos ahora, no volveremos a serlo. Pero eso es parte de la grandeza de los universos. Pero lo que nosotros somos ahora, en un futuro, pues pasará a otras formas de vida, a otras manifestaciones. Todo es así. Y hablando de la vida y de la espiritualidad, también quiero dejar claro algo. Todo en los universos tiene vida. Todo. ¿De qué es la vida en sí? La vida es vibración. Entonces, todo lo que vibra está vivo. Y resulta que es que todo vibra. No me podéis buscar nada en el universo, en los universos, en ningún lugar. Mira, encontré aquí a uno que no vibra. Eso no es cierto. Todo vibra. Y como todo vibra, la vida es el fenómeno más común. Esta vibración, aquí con tantas palabras que hay en el vocabulario, aquí se le llama vida. ¿Eh? Pero es lo mismo, exactamente igual. Exactamente. Ahora, ¿qué tipo de vida? ¿Cómo va esto y demás? Bueno, pues hay algo llamado experiencia. No puede ser lo mismo el devenir de una persona que ha tenido montones de experiencias o montones de vidas que uno que está empezando y que le dejan solo ahí al frente del infinito. No puede ser igual. Esa es un poco la base de discordancia que hay en mundos como este. En mundos como este, que son jóvenes, en los mundos jóvenes, pues todo el mundo bien, todo el mundo está, y entonces aquí se encuentra gente que ha tenido pues muchísimas vidas y otros que están empezando. Entonces, el común denominador que tiene, pues no sé cuál será el de pertenecer al género humano, ¿no? O poder decir, mira, tú y yo somos iguales, y no me digas. Sí, pues mira, cabeza, tronco y extremidades. Y tú tienes una nariz igual que la mía. Por ahí irán los tiros, por otro lado, o sea,
coinciden absolutamente. Es decir, que todo es espiritual, en mayor o menor. ¿Hacia dónde vamos? Hacia esa sublimación. Porque a medida que perdemos densidad, es que nos integramos en todo. Cuando estamos más densos, pues nos integramos con lo denso. Y lo denso ya sabemos qué es, ¿no? Como decían unos gallegos cuando yo era pequeño, ¿no? Muy brutos, cuando no entendían algo, lo resolvían diciéndole al otro, tío, echó a pedra. Dice que te tiro una piedra, ¿no? Él estaba igual que la piedra, de denso, ¿no? Lo único que tenía era músculos y la piedra no tenía, ¿no? Hace exactamente. Una pregunta de una persona. En Guillén Rojas puede hacer la pregunta. En Guillén. Le abrió el micrófono. Parece que no está. Vamos a abrir el micrófono a Rafael López, que levantó la mano. Muy bien. Saludos, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Hola, Rafael, un abrazote. Igualmente. Yo soy el que lo llevó a usted del metro y nos reunimos aquí en Santiago. Sí, perfectamente. Ok. Yo quedé con una duda. En ese poco trayecto que corrimos, se me hicieron tantas preguntas en la cabeza de lo poco que hablamos, que fue mucha información. Y una de ellas fue cuando usted me comentó de que el universo no lo hizo una sola persona, sino 4. Y yo quisiera preguntarle si es posible, ¿quiénes fueron esas 4 personas o 4 seres que usted me mencionó? Y también otra pregunta que yo quisiera saber, en su conocimiento, ¿qué tan alto puede vibrar un ser humano? Si ha sabido de alguien que haya vibrado tan alto. ¿Cuál sería su vibración? Bueno, yo creo que respecto a la primera pregunta, yo creo que por la euforia tuya al preguntar, te quedaste con... Esto es lo que pasa, es muy habitual, te quedaste con un número de más, ¿no? Porque yo no hablé de que el universo fuese creado por 4 personas, porque el universo nunca fue creado. Pero sí te hablé de que esta esfera, este mundo, fue creado no por 4, sino por 3. Fueron 3 los padres creadores que intervinieron en este mundo. Tienen nombres raros, yo no sé si te servirá de algo que te los diga o no, porque los nombres, los famosos nombres que se usan tanto en la espiritualidad, en realidad son nombres que corresponden a los lenguajes de la tierra, que usan los fonemas de la tierra. El transcribir a veces el sonido de un nombre es un tanto complicado, ¿no? Mira, uno de los padres creadores, por ejemplo, se llama Notsked. Yo os digo esto y seguramente más de uno dirá encantado, ¿no? Porque no nos sirve de mucho, ¿no? Prefiero que os quedéis con la idea de que fueron 3 aquí los padres creadores. Uno se encargó de la biología, el otro se encargó de la geología y el tercero se encargó de la cuestión administrativa, ¿no? Que fue un poco el punto, ¿no? Fundamental. Respecto al nivel más alto al que puede llegar un ser humano, pues fíjate, hoy por hoy nos encontramos con... Es más, yo todavía en esto que os voy a decir, todavía estoy en plena etapa y me echan a mí en cara aquí en Dominicana que todavía no lo hice. Pero yo llevo desde hace 2 años, algunas de las personas conectadas ya han pasado por esto y podrán certificar lo que digo, ¿no? Estoy en una especie de qué sé yo, cómo llamarlo, de apostolado, de misión, de ir informando por todo el mundo. Y hasta este momento ya he visitado muchos países de todo el mundo. Queda alguno. Dominicana no lo hice porque tengo previsto hacerlo al final del todo, aunque me están presionando para que lo haga cuanto antes.
que es lo que yo he llamado el salto cuántico dimensional. ¿Qué es el salto cuántico dimensional? Exactamente lo que preguntas tú, Rafael. El salto cuántico es la persona que llegó a un nivel de elevación, de vibración tan alto, que llega un momento en que deja de pertenecer a este espectro dimensional. Ya lo sobrepasa, ya no cabe aquí. Para entender esto bien, cómo funciona esto, voy a utilizar unas bolas que tengo. Fijaros, estas son dos bolas, ¿verdad?, que se atraen mutuamente por una fuerza que vamos a llamar fuerza de cohesión. Estas bolas vamos a imaginar que son moléculas. ¿Las veis? Son moléculas. Cuando las dos moléculas están juntas, como veis aquí, estamos hablando de un sólido. Esto es un sólido, pero hay una fuerza que las conecta. Si se separan las dos moléculas un poquito, esto deja de ser sólido. Entonces ahora hablamos de un líquido. Y si se separan más, hablamos de un gas. Pero todo es lo mismo. Ahora, ¿qué sucede si estas dos moléculas se separan, pero mantienen la misma fuerza de cohesión, pero están separadas? Bueno, si están separadas las dos moléculas, lo que sucede fundamentalmente es que dejan de ser visibles para los demás. Es decir, el aumento de los espacios intermoleculares produce inmediatamente una invisibilidad. Ya no se está en este plano, pero se está en otro. Eso quiere decir que las personas más avanzadas en vibración, que se aproximan a ese umbral de los 13.3 hercios, hay un momento en que se salen, van a parar a otra dimensión, al siguiente tramo dimensional, y esto lo hacen sin morirse. Es decir, no se mueren, simplemente sus espacios se amplían. Claro, vosotros podréis preguntar, ¿y qué es lo que amplía los espacios intermoleculares? Fundamentalmente lo que los amplía es esa energía que llamáis aquí amor. El amor amplía los espacios intermoleculares y entonces eso permite que uno desaparezca en este plano para aparecer en otro plano superpuesto, ¿no?, más alto, y ya que tenga otra experiencia vital. Esta situación en los últimos años ya se está empezando a producir con personas. Claro, hay mucha inquietud de qué pasó, se murió la persona, lo raptaron los extraterrestres, se escondió porque no quería que le llamasen más los de los bancos o los del Ministerio de Hacienda, y entonces, ¿qué pasa con eso, no? Pues eso es justamente lo que yo estoy tratando de explicar, ¿eh?, para que nadie se llame engaño, y hay muchos casos en que personas y familias tienen casos así. O sea que el mayor nivel en este tramo dimensional, Rafael, al que puede llegar un ser humano, es a sobrepasar ese límite de frecuencia basal de los 13.3. Entonces simplemente desaparece. Claro, estas personas lo saben de antes, saben, son conscientes, porque de repente empiezan a ver una realidad superpuesta a esta. Como yo estoy ahora en mi oficina aquí, y es como si de repente yo empezase a ver, pues aquí, unos árboles y unas palmeras y unos pájaros volando, ¿no? Yo digo, no, pero esto no puede ser, porque yo estoy aquí en medio de una ciudad. Entonces esa situación cada vez la voy viendo con más frecuencia, hasta que llega un momento en que dejo de ver esto anterior para empezar ya a vivir una experiencia vital con el mismo cuerpo en el tramo dimensional. Como esto está generando perplejidad, pues eso es lo que de alguna manera yo trato de hacer con esas claves para el salto cuántico dimensional. Nguyen, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, Buenas tardes a todos, un placer. igualmente. Doctor, una pregunta, vamos a ver cómo la formulo porque yo no entiendo mucho el tema. Y es de esto mismo, del asunto de la vibración de la Tierra. Se está hablando mucho de que la Tierra está aumentando su vibración
y que eso naturalmente nos va a afectar mucho a todos. Si incluso se habla que la Tierra hace unos 2 días comenzó a vibrar mucho más fuerte, que se percibieron incluso hasta de 38 y 40 Hz, y que eso nos hace pasar de una tercera dimensión, que es la que estamos actualmente, incluso pasando la cuarta y hasta la quinta, y que eso nos va a afectar a nuestra forma de pensamiento, entre otras cosas. ¿Qué usted puede decirnos acerca de eso, por favor? Gracias. Realmente, si hay algo que caracteriza a esta humanidad que llaman occidental, es justamente la hipérbole. La hipérbole es la capacidad de exageración, ¿no? La conducta aquí es hiperbólica a todos los niveles, ¿no? El que tiene un hijo, qué sé yo, o sea, que le fue bien en el deporte, en el colegio, pues es muy probable que termine diciendo que es el campeón nacional, ¿no? Cuando en realidad solo lo ha sido el colegio. Existe incluso una cultura en ese sentido, ¿no? Es como aquel niño que había comentado en su casa que había un torneo deportivo de atletismo, ¿no? Y que él iba a participar, y entonces la madre muy contenta, no me digas, hijo, sí, sí, yo, lindo eso, y la madre, pues, ay, yo no creo que podamos ir porque ese día tenemos una reunión muy importante con el banco y no vamos a poder ir, bueno, que te vaya bien, ya nos contarás, ¿no? Y por la tarde, pues llega el hijo todo contento del colegio y les dice a los padres que, bueno, que viene felicísimo. ¿Y qué tal? Me fue fantástico. ¿Corriste bien? Sí, sí, una cosa impresionante. ¿Y cómo quedaste? Quedé subcampeón. Campeón. No me digas eso, hijo, tú quedaste subcampeón así mismo, subcampeón del torneo. O sea, nos abrazamos todos, una emoción. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos corríais? Dos, éramos dos. Bueno, él no decía mentira, pero hay una tendencia a la hipérbole aquí. Posiblemente todos estéis al tanto de que los seres humanos no solo están compuestos por este cuerpo más denso, sino que los seres humanos son un cúmulo de cuerpos situados en capas concéntricas que empiezan de lo más denso a lo más sutil. Hay algunos que cuantifican esto pues, en cuerpos, algunos en 5, en fin, pero lo que todo el mundo está o suele estar de acuerdo es que hay una serie de capas concéntricas, ¿eh? Y que cada una de esas capas concéntricas vibra de frecuencia. Lo mismo sucede con la Tierra. Y la Tierra también está en capas concéntricas. Por tanto, no se puede decir que es que la Tierra está evolucionando, que la Tierra pues, va a vibrar. La Tierra tiene muchos tipos de vibración en función de las capas más densas, ¿no? Y también otros tipos de vibración en las capas menos densas. Eso significa que, bueno, existe una medida que todo el mundo acepta de alguna manera, que es la frecuencia Schumann. Pero la frecuencia Schumann es en realidad el común denominador de los distintos niveles de frecuencia de los distintos niveles. Cuando alguien está planteando ahora que si la Tierra va a ir a la quinta dimensión, lo primero que hay que decirle es que la Tierra ya está en la quinta. Una capa que los que están en esta dimensión no perciben. El hablar de un salto que sin pasar por la cuarta, pues es una hipérbole más, es una conducta hiperbólica de tantas, ¿no? Por tanto, eso no se va a dar, no tiene nada que ver. O sea, la Tierra siempre ha vibrado igual, cambia la vibración según el área del espacio que atraviese en cada momento, cambia la vibración, lógicamente, en función de los movimientos telúricos y geotectónicos que está experimentando,
Cambia la vibración también en función de la densidad atmosférica, cambia la vibración en función de la cercanía o lejanía de las capas atmosféricas, y todo eso hace cambiar. Pero de ahí a decir que todos nosotros vamos a saltar a la quinta dimensión, pues eso es exactamente igual que a alguien se le ocurra decir que en un colegio donde van sus niños, que ha llegado un director muy bueno y que nada más tomar posesión, ese director va a hacer que los que están en primero de primaria pasen a primero de la maestría, ¿no? Pues alguien les va a decir, mira, tú estás bastante mal, o sea, lo más que va a poder hacer el director es que al que está en primero de primaria, si ven que son muy listos, le digo, bueno, pues que no hagan segundo, lo ponemos en tercero de primaria. Pero lo que está claro es que a la maestría nunca le van a saltar. Y a lo mismo, pues que decir, tengo yo un niño de 3 años y le voy a llevar a un especialista muy bueno que me dijeron que hay en Veracruz, México, que entra de 3 años y sale de allí de 23. Posible. No son así. Por tanto, o sea, pienso que el abundar en este sentido de que si la Tierra está en tercera, la Tierra tampoco está en tercera dimensión. Esto es un título que le han dado, que se le ocurrió a alguien, porque, bueno, la tercera dimensión, ¿qué es? Largo, ancho y alto, a la tercera dimensión. Da la impresión que antes solo hubo 2 dimensiones. No, estamos en un número indeterminado. Los números de aquí no significan nada. Lo más importante en este caso no es la cuantificación, sino el concepto. Es decir, esto no es la tercera dimensión y la siguiente es la cuarta, porque además si lo fuese, habría que establecer tramos sencillos, divisiones. Es decir, que tercera dimensión, ¿y ahora qué va? Pues bueno, pues ahora va la 3.1. Y después, ¿cuál va? La 3.1.1. Y luego la 3.1.1.2. Y así sucede. O sea, entrar en ese terreno de la cuantificación, pues es algo que realmente, vamos, con todo el respeto, es absolutamente absurdo. Es como poner a un equipo de investigación que se dedique a contar los granos de arena blancos, grises y negros de las playas de la República Mexicana. Lo hará seguramente, pero al final tendrá la pregunta, ¿y para qué? ¿A qué fin? Y ahora si lo sabes, ¿para qué? Pues claro, el maestro de raza seguramente aceptará mejor la pregunta. Si alguien hace esa pregunta, ¿cuántos granos de arena gris tendrá las playas de la República Mexicana? El maestro va a conceder el mayor nivel de credibilidad al alumno que le diga, yo tengo la respuesta, señor maestro. ¿Cuál es, hijo? ¿Cuántos granos de arena grises tienen las playas de la República Mexicana? Sí, sí, ¿cuántos? Esa es la respuesta correcta. Además es simplemente perder el tiempo y estar, pues eso, devaneando en lo más profundo del éter sin llegar a nada. O sea, que esto es lo que te puedo decir. No sé si te sirve para lo que tú planteas, pero esto es lo que puedo decir. Doctor, ¿cuál es la importancia para el cerebro humano de la práctica de la meditación? Es que la meditación, si atendemos al origen etimológico de la palabra, meditación significaría meditar sobre algo que alguien nos está contando. Esa sería la primera acepción, ¿no? Meditar sobre. Yo mismo tengo alguna de esas meditaciones en las redes, o sea que digo ciertas cosas y lo que pretendo es que alguien dé vueltas a lo que. Pero la meditación en sí no suele ser bien entendida, ¿no? La meditación es fundamental para el desarrollo del cerebro. Y es fundamental porque la meditación consiste en realidad en vaciarse por dentro. Si uno quiere llenarse de energías positivas, si uno quiere llenarse de buenas intenciones, si uno quiere llenarse de sueños y de anhelos, hay una situación física que se presenta.
Estamos hablando de algo parecido a intentar llenar un camión. Si queremos llenar un camión con todo eso, es fundamental que el camión esté vacío. Porque si el camión está lleno, ¿qué podemos llenar? Es lo mismo que si queremos descargar. Nosotros queremos descargar una opinión, tenemos que estar cargados. Queremos descargar luz, tenemos que tener luz dentro. Queremos descargar paz, rellenos de paz nosotros, si no, no podemos descargar nada. Entonces es fundamental, Bruno, para el cerebro, porque todo lo que signifique aligerar la carga acumulada en la esfera subconsciente de cualquier ser humano, alivia al cerebro, alivia la carga, alivia los cálculos que tiene que hacer el tejido neuronal a la hora de una toma de decisión o de ver con una claridad meridiana el horizonte. Y que cuantos menos problemas tenga, cuantos menos ataduras tenga, mejor. Pero entonces la meditación es justamente eso, vaciarse, llegar a vaciarse, mirarse por dentro y eliminar todo lo que no sirve, todo lo que no vale. Y en ese sentido, claro, es fundamental, crucial. Hay una pregunta de María Ángeles Luaces. María. A ver, yo quería preguntarte, porque en una ocasión también, igual que hoy, hablamos de que somos seres multidimensionales y estamos en todas las dimensiones, ¿no? O en todos los planos, no sé, bueno, por decirlo de alguna manera. En cada dimensión y en cada plano también hay realidades paralelas. Entiendo, ¿no? Sí. Entonces, igual que estamos en planos superiores, también estamos en planos como animales, vegetales, minerales, y existimos también ahí. Sí. Y podemos ser más de un animal también, porque podemos ser una realidad paralela también dentro de ese reino o esa dimensión. También. Sí, ya hemos hablado muchas veces de cómo funciona esto, ¿no? Sí, bueno, yo eso quería concretarlo contigo así. Y conectarse con todas tus formas en todos tus planos sería conectar con todo. Conectarse teóricamente puedes. Lo que pasa es que en la práctica estás absolutamente limitada a la difusión que estás viviendo. Ya. Es decir, el tener conciencia de todo lo demás provocaría una interferencia innecesaria en el devenir de tu vida. O sea que esta sería un poco la situación. Uno tiene que vivir lo que está viviendo y olvidarse un poco del resto, concentrarse en lo que está viviendo. De otra manera sería un desastre, ¿no? Realmente. Nosotros estuviésemos conectados al resto de las líneas espaciotemporales y dimensionales en las que estamos anclados, pues este ahora, este presente no tendría ningún sentido. Bien. Doctor, excúseme que me salga un poquito del tema, pero como usted es médico, me gustaría que nos hablara un poco de la pandemia actual. ¿Usted cree que este coronavirus es un producto fabricado, creado, manipulado, o es producto de la naturaleza, de los cambios que se producen en la naturaleza, de la salud y la enfermedad? En realidad, existen laboratorios bioquímicos por todo el orbe que están especializados en eso, en la creación de virus, ¿no? Son muy notorios. Hay virus excepcionales que se venden. Todo esto además está registrado, tiene patentes, ¿no? Para que la fabricación de estos microorganismos están por todas partes. Hay empresas, por ejemplo, que generan virus del buen olor, ¿no? Para no tener que andar
sistemáticamente comprando ambientadores, por ejemplo, para una boutique o para una tienda, cuando son grandes cadenas, se compran colecciones de virus. Y estos virus generan un olor peculiar, ¿verdad? Y entonces la tienda es reconocida por ese olor peculiar. Es decir, que quienes hacen estas cosas los están haciendo siempre. Que los hayan hecho con maldad o no, eso es otra cuestión distinta. Tú mencionas, ¿son naturales o son de la naturaleza? No debéis de contemplar ese concepto así, tal cual, sino yo creo que tal vez podríais empezar a considerar, y lo digo como reflexión, tal vez podríais empezar a considerar la posibilidad de que la madre naturaleza, Dios, de repente le dice al oído de un investigador, mira, tienes que hacer ahora un virus. Y a otro le dice, mira, te van a traer un virus. Tú empiezas a pensar en el marketing, la comercialización. ¿Por qué habría de hacer esto la naturaleza? Porque es que esta vida no tiene mucho sentido en muchos aspectos. Estamos agotando los recursos naturales. Y, por ejemplo, todavía la gente sigue pensando en ciudades. Es insólito vivir en una ciudad. Vivir en una ciudad infectada de todo, empezando por las energías. Yo estoy aquí, igual que vosotros, atravesado como un alfiletero por ondas hertzianas del Wi-Fi, ondas hertzianas del teléfono, electricidad, cables que pasan por todas partes, ¿verdad? Cables de alta tensión, los satélites, la radio, la televisión, todo eso es terrible para mí. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues mira, si te vas a un sitio ahí perdido en el campo, ahí no hay nada de esto. Y las ciudades son inhóspitas, son la causa de la mayoría de enfermedades. Estamos viviendo en verdaderas colmenas, ¿no? Pared con alguien más que no sabemos quién es ni lo que pasa, pero sí tenemos algo claro. Si el vecino de al lado lo está pasando mal, está atravesando por un estado depresivo de ansiedad, algo nos contagia, aunque no le hablemos, aunque no lo veamos. Todo eso es contagioso. Entonces, a veces, cada 100 y pico años, según las estadísticas del último milenio, se ha presentado una pandemia de algún tipo, con el fin de hacer entrar en razón a la gente. Hacer entrar en razón, mira, eso del gregarismo que han dicho los sociólogos, eso no es así. Se está mejor a solas. Mejor estar viviendo, pues como contaban antes los cuentos de los hermanos Green o Anderson. Es preferible estar en el campo y el vecino más cercano a 1 kilómetro y todos bien avenidos y comparten las cosas, etc. ¿Cómo se está viviendo en las ciudades? ¿Qué es un apartamento? ¿En qué se diferencia de un nicho mortuorio? ¿Cuántos lugares hay? Seguramente vosotros mismos miráis por la ventana y en vez de ver un triste árbol, lo que veis es la pared del vecino del edificio de enfrente. Todo eso es absolutamente inaceptable. Por eso hay tantas enfermedades y tantos problemas. Resulta que encima tenemos que trabajar en lugares que no nos gustan y cuando dices, ¿para qué trabajas? No, para poder comer. No estaba previsto que tuvieras que trabajar para comer. Así que en realidad, en el fondo, estas pandemias, pienso que el virus pues es la excusa. Tengo demasiados amigos médicos repartidos por todo el mundo, compañeros que cuando hablamos de esto y les pregunto, digo, ¿a cuántos de los que se están muriendo por otras causas los apuntan al tema del virus? A casi todos. Si se sacasen las estadísticas de los hospitales ahora, especialmente los públicos, serían desconcertantes porque resulta que ahora todo es del virus. Oye, y los que murieron de un infarto, no, ya, esos no han muerto. No me digas, qué cosa más curiosa, ¿no?
Y los que murieron de una enfisema pulmonar tampoco, no hay aquí. Casi todos del virus. Hay otros intereses detrás. Subvenciones, consideraciones, ascensos, etc. Es decir, este virus no es distinto del SARS, por ejemplo, o de otros virus parecidos, y efectivamente pues afecta y a cualquier otra cosa a personas con un sistema inmunológico. Pero si no, la cosa sería diferente. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La madre naturaleza, Dios está detrás, está actuando para poner orden un poco, para frenar ese crecimiento desordenado que en medicina se llama cáncer. Es decir, hay un cáncer de las ciudades, hay un cáncer sociológico de las agrupaciones de personas, hay otras formas de cáncer que no son exactamente las del cuerpo. Es decir, hay cáncer psicológico también. Y esto es lo que se trata de evitar. La madre naturaleza actúa de ese modo y actúa ofreciendo pautas e inspirando a algunos a que hagan de una manera o de otra. O sea, que ese científico malo, el científico loco que lo inventó, en el fondo es un títere. ¿De quién? De la madre naturaleza. Que en un momento dado le inspira y le dice, ahora tienes que inventar tú, tienes que crear un virus malísimo que haga esto. Y el hombre lo hace creyendo que es de fruto de su imaginación y de su conocimiento, y no es así. Así que el verdadero virus, Bruno, para mí, estas son opiniones personales, el verdadero virus no es el COVID. El verdadero virus es el virus del miedo. Es ese. Porque aquel que no tiene miedo o aquella que no tiene miedo no se muere. No se muere del COVID. Así que el virus es ese. Le estoy abriendo el micrófono a Isabel de la Cruz para que haga la pregunta. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escucháis? Sí, correcto. Buenas noches, 6 de GW. Se ve borrosa su cámara. ¿Perdón? Tienes la cámara borrosa. La cámara. Mejor así, mejor así. Es que me ha acercado y se ha despistado, no sabe dónde Está en estoy. España. No hay mucha luz. Muy bien. Quería volver sobre el tema de esta noche, que es espiritualidad del cosmos. ¿Sí? Sí. La espiritualidad quiere decir que estamos hablando de lo que es el espíritu, todo lo que tiene que ver con el espíritu. A mí me gustaría conocer un poquito más tu noción de lo que es el espíritu, porque si decimos que hay una espiritualidad del cosmos, ¿qué es ¿de qué estamos hablando? ¿De que el cosmos tiene su propio espíritu? Si dices que todo vibra y que todo está vivo y que todo es espiritualidad o espiritual, quiere decir que hay espíritu en todo, en absolutamente todo. Entonces quiere decir que hay un espíritu de un vaso, un espíritu de unas gafas, el espíritu de una estrella, el espíritu de un ser humano. ¿Cuál es tu noción de espíritu cuando se habla de espiritualidad? Porque esa noción de espiritualidad es muy limitada desde mi punto de vista. Hablamos de espiritismo, por ejemplo, porque las personas que están fallecidas, quiero explicar un poco por qué esta pregunta. Se habla de espiritualidad a nivel de religiones, es decir, las religiones son las únicas que pueden hablar del espíritu, de quién es el espíritu, quién tiene espíritu, quién no tiene espíritu. Y si hablamos, por ejemplo, de espiritualidad, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Francia, muy poca gente asocia ciertos temas a la espiritualidad, como el tema ovni o el tema de la vida en el universo. No se asocia a la espiritualidad. Parece muy extraño. No, una persona que se interesa por los ovnis le empiezas a hablar de espiritualidad y dice, no tiene nada que ver. Bueno, cuando empezamos la charla,
he querido dejar muy claro que la espiritualidad es justamente prevalece en... Estoy hablando justamente de eso, ¿no? De lo que es espiritual y lo que es la liviandad y lo que es la honestidad. Y he querido dejar claro Doctor, también, ¿sí? excúseme, no se escuchó la respuesta. Repítala, que hay problema de audio de nuevo. Sí, yo creo que debo tener por aquí. Parece que usted tiene un problema con el audio en la Fíjate, computadora. fíjate que yo uso esto a diario, todos los días uso esto y yo no tengo problemas, ¿no? Aparte de todo, o sea, es raro que yo pueda tener aquí un problema, ¿no? Porque, en primer lugar, el Internet que hay aquí es el más potente que hay, o sea, de mayor nivel, ¿no? Y el equipo también, o sea, el equipo es el de mayor nivel, lo mismo que la cámara y el audio, no sé, debe ser por está saliendo reuma o algo, ¿no? Eh, bueno, ¿me escucháis ahora? Sí, tal vez hable un poquito más fuerte, por favor. Eso ya me es muy difícil a mí hablar más fuerte. Pero si me escucháis, a ver, las manitas ese. Bueno, vamos bien. Mira que tenemos aquí una cosa muy curiosa. Yo estoy viendo a Socorro en bilocación. Socorro la veo doble. Está en bilocación. Es la primera vez que yo veo algo así. Decía que al principio de este encuentro, de esta charla, yo había comentado que lo que percibimos del universo es fundamentalmente espiritual. Porque lo material, lo condensado, lo diferenciado es lo mínimo. No tenemos más que acercarnos cualquier noche, mirar por ahí afuera y bueno, es lo que brilla y poco más, eso es lo denso y lo otro es lo más. Eso es. ¿Qué es el espíritu en sí? Tú sabes, Isabel, que uno de los grandes conflictos que hay en esta esfera es el intento de denominación, de crear nomenclaturas que luego no sirven para nada. O sea, se escapan del concepto y van a la nomenclatura. Y por esa razón, pues posiblemente la mayoría de vosotros que estéis aquí ni siquiera podáis diferenciar espíritu de esencia o de alma. Son conceptos complejos. La gente habla, saltan de una cosa a otra, te empiezan hablando del espíritu y luego se refieren al alma y no saben cuál es la diferencia. En realidad hay que adentrarnos más en el concepto del Dios. ¿Qué es eso? Y denominan Dios. El concepto del Dios, según lo planteaba Chiqueteta, preguntaban, salió de Atlantis y llegó a Egipto, como Tot. Tiempo en que los griegos comenzaron a llamarlo Hermes Trismegisto, contestaba de esta manera a un alumno, a un estudiante, un seguidor que le increpaba eso. Y él decía que Dios en realidad no es una persona, no es nada, es un concepto. Y él circunscribía el concepto al ámbito de una figura geométrica. Dios es en realidad un círculo que tiene su centro en todas partes y su perímetro en ninguna. Cuando a mí personalmente me preguntan por mi concepto de Dios, suelo plantear que Dios es también un concepto, ¿no? Y que Dios es a la vez el continente y el contenido de todo lo creado y aún no creado, de todo lo visible y aún de lo no visible, de todo lo manifestado y aún de lo no manifestado. Es decir, ese continente y contenido tiene algo intrínseco
o que le anima. Y eso que le anima es lo que pillamos. Por tanto, como todos somos parte de Dios, porque, vuelvo atrás, contenido y continente, todos somos lo mismo. Todos formamos parte de ese atole. Y al formar parte de ese atole, es imposible decir que el grumo del atole no es del atole. Sí, el grumo del atole está formado por lo mismo del atole. Le anima la misma energía que el resto del atole, pero por la acción de ciertos campos de fuerza adquiere momentáneamente una individualidad, pero volverá a estar en el atole, volverá a ser parte de los. Ese es el concepto. Entonces, todo tiene un espíritu que lo anima, claro, obviamente, porque todo vibra, todo vibra. ¿Qué le hace vibrar? Ese espíritu. Y entonces aquello que vemos como inerte, es decir, yo veo esto de aquí, esto parece inerte, que no tiene vida. No, no. Sea de plástico, no tiene nada que ver. Tú lo analizas a nivel espectrográfico o con un microscopio, lo que sea, y llegas a la estructura atómica y eso es un hervidero de actividad. Y que inerte, no hay nada. Por tanto, todo es lo mismo. Y nuestra esencia, la misma. Mi esencia es igual a la tuya, idéntica. ¿Qué me diferencia de ti? La experiencia. Si yo he estado viviendo más situaciones que tú, eso es lo único. No nos diferencia otra cosa. Solamente la experiencia acumulada a través de las distintas vidas. Van depositando en la esfera vital, que es el verdadero epicentro de cada uno, en forma de carácter. Es el carácter lo que nos diferencia, no la personalidad. La personalidad es circunstancial, es ambiental, es el carácter. O sea que en el fondo, por eso cuando los ancestros hablaban, es que todos sois hermanos, pues es cierto. Todos sois hijos del mismo Padre, pues sí, de alguna manera sí. Todos sois hijos de Dios, claro. Muy bien, excelente. Doctor, tenemos 1 hora y 20 minutos. Estamos casi en la fase final porque, aunque quisiéramos quedarnos, nosotros reconocemos el tiempo de los demás y tampoco podemos saturar lo que se puede hacer en 1 mes o en 2 meses o cuando usted disponga un nuevo encuentro. Háblenos un poco ya para ir finalizando de ese personaje que luego de 2000 años se sigue hablando de él, Jesús de Nazaret. ¿Qué usted opina de Jesús? Bien. Es curiosa la cosa porque ni se llamaba Jesús ni era de Nazaret. Pero bueno, así son las cosas. El auto-otorgamiento de Jesús, cuyo nombre de verdad es Immanuel Micael, fue algo muy importante para este. Algo muy importante porque él se encargó de demostrar de un plumazo lo que sucedía a todos los humanos antes de nacer y después. Y eso fue importante porque de no ser por eso andaría todo el mundo pues dedicado a fue un momento en la historia peculiar en el que las sociedades más avanzadas de la época adoraban a 27 dioses distintos. Un
momento en la historia en la que se había corrido la voz, alguien se había dado cuenta de que tanto si obrase bien como si obrase mal, no pasaba nada y todos seguían exactamente iguales, y además había alguno que proclamaba eso abiertamente, es decir, no hay ningún problema, mire, da igual que mates, que no, al final no te pasa nada, no hay infierno, no hay cielo, no es nada. Y había alguno que incluso decía, fíjate, yo soy muy devoto, ¿no? Porque pertenezco a esta casta religiosa y aporto. Entonces no había diezmo, pero era algo parecido. Todos los sábados, una cantidad y tal, y bueno, y soy bueno y no ataco a nadie ni digo malas palabras, pero tengo un vecino que es todo lo contrario. Es un ladrón, un desastre, mujeriego, pega a sus hijos, grita, el otro día mató a un perro porque le ladró mucho, y un desastre, o sea, ¿no? Y a ese le va bien en la vida, está contento, tiene todo lo que necesita, y yo que he seguido las pautas que me han mandado estos religiosos, yo soy más pobre que cuando nací ahora. Que alguien me explique esto. Y bueno, pues en estas circunstancias aparece Immanuel para mostrar lo que le sucede a todos los seres humanos, sin excepciones, antes de nacer, y lo que le sucede después de morir. Y eso tiene una implicación. Y la implicación es, atención, que esta no es una vida unitaria. Tú haces lo que te da la gana y como decían entonces, no lo bailado, no hay quien lo desbaile. No, tiene consecuencias y además hay otras vidas. No, eso no se para nunca, nunca se para, ¿no? Y esta labor, pues fue muy importante y sigue siéndolo. Desafortunadamente no fue entendido del todo y se crearon pues unas jerarquías y unas pautas que nada tienen que ver con él. Hasta se hizo una colección de libros que él no autorizó, nunca, además nunca pidió a nadie por él. Nunca le dijo a nadie, recoge lo que yo diga, que va a ser importante. Él mismo, que era una persona cultivada, nunca quiso escribir nada a pesar de eso. Entonces nos encontramos con una situación, Bruno, pues muy curiosa, ¿no? Cuando se le pregunta a alguien, ¿quiénes escribieron sobre Jesús? Lo que se sabe de él, ¿quién lo escribió? Entonces los que más saben suelen decir, bueno, lo escribieron los evangelistas. Ah, no me digas. ¿Y quiénes eran esos señores evangelistas? Y entonces, todo el mundo los conoce, ¿no? Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Ah, y oye, y el primero de ellos, Marcos, ¿quién era Marcos? ¿No? Todo el mundo dice, era un apóstol o discípulo, ¿no? Y entonces aquí viene lo bueno. Yo en este caso suelo hacer apuestas, ¿no? Hago apuestas. Ahí en Santiago, Bruno, ¿cuál es el restaurante más importante, más lujoso que hay? ¿Cómo se llama? Hay uno que le dicen el pez dorado. El Pez Dorado. Vamos a quedarnos con eso. Porque aquí viene lo bueno, ¿no? Cuando te dicen bueno, que esos eran los evangelistas, ¿verdad? Marcos, Lucas, Mateo y Juan, entonces tú le dices a la persona, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a apostar una comida en el Pez Dorado. Tú lo único que vas a necesitar, ya que me has dicho que eres apóstol, discípulo, yo te voy a permitir que tú vayas a leer la Biblia después de esta reunión. Si encuentras a uno solo entre los 12, que se llamase Marcos, me lo dices que ganaste la apuesta. Mañana vamos a
comer al pez dorado. Evidentemente no va a encontrar ningún apóstol que se llame Marcos. Pero entonces hay otra situación de fondo. Es decir, oye, ¿y ese Marcos cuándo escribió el tema ese sobre Jesús? Casi 50 años después de que transcurriesen. Escribe 50 años después, casi 50. ¿Se sabe quién era Marcos? Sí, se sabe, bueno, hay que buscarlo, hay que leerlo. Marcos era un egipcio de Alejandría que nunca estuvo en Palestina y que obviamente nunca. Entonces escribe de oídas lo que le dice. Este era Marcos. Bien. Siguiente, Lucas. Pues volvemos a lo mismo. Mira, amigo mío, si tú encuentras uno de los 12 que se llamase Lucas, no solo la comida, sino cena también en el pez dorado. Acabamos comida y cena. Porque evidentemente es una apuesta que está ganada de antemano porque ninguno se llamaba Lucas. Pero ¿y ese Lucas entonces? ¿Quién era Lucas que le decían el médico? No, le decían porque era etíope. Era etíope. Lucas era además de color negro, ¿no? Y era un hombre muy considerado como los enfermos, por eso le decían el médico. Él no era médico nada ni nada, pero estaba a ayudar, por eso le... ¿Y Lucas qué hace? Escribe por su cuenta, escribe después de Marcos. Lucas parafrasea a Marcos. Y al parafrasear a Marcos, ¿verdad? Pues vamos a decir que es Marcos el que lleva un poco delantero. Obviamente Lucas nunca conoció a Jesús. Seguimos el tercero. ¿Quién era el tercero? Mateo. Entonces dice, un momentito. Mateo sí, ahí creo yo que gano yo, porque Mateo sí había uno. Efectivamente, había uno, pero hay que leer bien. Porque el Mateo que firma los escritos bíblicos y que se basa, se fundamenta en Marcos y Lucas, Mateo es simplemente Mateo. Y el apóstol de Jesús no es simplemente Mateo, es Mateo Leví, Mateo el hijo. Así que llamarle Mateo, pues es como si yo voy a Monterrey preguntando por Pepe, que le tengo que entregar una carta, ¿no? Si hay algún Pepe. Y bueno, seguramente me dará una palmada en la espalda y vas un poco equivocado, ¿no? Aquí no hay Pepe 1 ni 2, sino, en fin. Pues esto es igual. Mateo Leví sí era el apóstol. Mateo a secas fue el que escribió. Por lo tanto, podemos conjeturar de que el tal Mateo nunca estuvo en Palestina. ¿Y quién nos queda? Juan. De Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis. Pero Juan, estamos un poco en la misma situación. Alguien puede decir, un momentito, que Juan ahí sí te ha agarrado. Porque hay un Juan, que es Juan, el discípulo amado. Sí, Juan, el discípulo amado. Pero el que firma la Biblia no es Juan, el discípulo amado. Primero, porque Juan, el discípulo amado, tenía a la sazón cuando muere Jesús 29 años. Y este Juan, que escribe la Biblia, la empezó a escribir casi 100 años después de que transcurrió. Entonces nos encontramos que además este Juan de la Biblia firma como Juan el Anciano y dice ser un griego que es el más ilustrado de todos los cuatro, escribe en griego, pero si tenemos en cuenta que Juan, el discípulo amado, no era solo Juan, sino era Juan de Zebedeo, Juan Zebedeo, hijo del pueblo. El otro, el que firma la Biblia, es Juan. Si fuese la misma persona, estaríamos hablando de alguien que empieza a escribir lo que sucedió 120 y tantos años después
de... ¿no? Por tanto, nos encontramos con una situación en la que estos cuatro, que además no se ponen de acuerdo en lo que escriben, o sea, esto es algo muy bonito, leer los evangelios y ver en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo. Están más en desacuerdo que lo que están de acuerdo. Es decir, cuando alguien mira, por ejemplo, a ver, qué sé yo, lo que ponía en la cruz, solo hay uno que dice que pone INRI, los tres dicen, no se ponen de acuerdo en casi nada. Es decir, esto es una buena forma. Hoy por hoy, sabemos que la situación es muy distinta. Hasta el año 303 no se planteó realmente el crear una doctrina con una base de sustentación adecuada. En el año 303, en tiempos de Diocleciano contrata a un tal Lactancio, que era el escribano estrella de la época, para encargarle unas escrituras. Él le dice a Lactancio, mira, tienes que hacer esto, porque es que si no lo hacemos así, Roma ya está cansada de adorar a un dios que no le corresponde, porque Roma hasta ese momento adoraba al dios Mitra. Mitra era hindú, no romano. Entonces, Diocleciano decía, hay que tener uno de los nuestros, hay que buscar algo. Entonces encarga a Lactancio esta obra. Y así comienzan a desarrollar las escrituras, generando cuatro personalidades que son cuatro, hasta que, ya sabéis, en el Concilio de Nicea, en el 325, ya muerto Diocleciano, en tiempos de Constantino, pues se funda el cristianismo y se genera la conexión iglesia-estado. Y todo. Tal Lactancio cede también parte de los derechos a Eusebio de Cesarea, que fue el que transcribió finalmente. Y llegamos hasta hoy, pues unos evangelios donde hablan no de lo que dijo Jesucristo, sino de lo que creen que dijo Jesucristo. Es muy distinto. Cuando dicen Jesucristo decía, no, eso es lo que ellos dicen que decía. Porque no hay elementos, nadie grabó nada, nadie escribió nada, nadie pidió a nadie que actuase como que. Y claro, hay elementos en la Biblia que son de lo más curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús va a hacer un ayuno en el desierto y que les dice, bueno, me disculpáis, que voy a ir a purificarme y a hacer un ayuno, voy a estar 40 días, necesito estar solo. Y oye, qué casualidad que cuando regresa, ahí está todo escrito lo que hizo en el desierto, a quién vio, con quién se encontró, a dónde lo llevaron, qué le dijeron. Pero vamos a ver, o sea, mandasteis a algún periodista allí, iba con una cámara de vídeo, tomando película de todo lo que sucedía. No os había dicho él que quería estar solo. Lo mismo al final, cuando está en el Monte Oliveto, ¿no? También quiero estar solo y tal, y pasa a las Escrituras y allí tienen todo lo que él hablaba, Padre Celestial y demás. Realmente, desde una cierta óptica, pues eso verdaderamente constituye una burla. El papel de Jesús de Nazaret lo han elevado mucho, pero no es absolutamente nada respecto a donde deberían haberlo. Es mucho más y mucho más importante lo que él hizo aquí que lo que dice que. Bien, la última pregunta de Rafael López para terminar por hoy. Sí, yo no creo en esa fantasía de Jesucristo, ni creo tampoco en lo que no han tratado de meter de que un Dios. Para mí Dios es uno mismo y Jesucristo para mí fue otra persona porque como usted dice, todo supuestamente estaba escrito y si él iba a morir de una forma,
debió saber. Pero la pregunta mía es, dos preguntas. Yo vi una serie que habla de la materia oscura. ¿Por qué entonces el ser humano todavía no ha llegado a esa etapa de concebir la materia oscura? Y otra cosa es, ¿por qué nuestros hermanos mayores, como lo conocen los extraterrestres, no sé, ya como que se empiezan a dejarse ver más a menudo y nos enseñan a viajar en el tiempo? Eso quisiera yo saber. Bueno, pues porque en el primer caso, Rafael, bueno, la materia oscura sí se conoce ahora. Se conoce. O sea, que no se conozca más es otra cuestión, pero sí, sí se conoce. Histórica y física de partículas. No solo se conoce la materia oscura, sino el otro rango de materia que es conocido como materia X, a la física. Respecto a la segunda pregunta, dices, ¿por qué los hermanos mayores no? Pues porque eso constituiría una injerencia, una interferencia inaceptable en la evolución de un determinado. Es decir, tú no puedes agarrar a un niño de 2 años así alegremente y llevarle a un médico de, qué sé yo, de Madrid, España, que entra de 2 años y sale de 22. Todo lleva tiempo de maduración y de cristalización. Si hay una ley de leyes en los universos, es justamente esa. Nadie está legitimado para interferir o intervenir en el destino o en el devenir de otro. Pues eso no vale. Es decir, no, que vengan y que nos saquen, ¿no? Es lo mismo en el fondo que le sucede, por ejemplo, a un buen padre o una buena madre. Una madre o un padre que cuando el niñito se va a caer se tiran en plancha para que no se dé un golpe contra el suelo, no son buenos padres. Tienen que permitir que el niño se caiga y que se dé una bofetada y que llore y que aprenda con eso. Esa es la experiencia. ¿Cómo vas a intervenir o a interferir para que no tenga una experiencia? Las experiencias son fundamentales. Eso es justamente lo que venimos a hacer aquí. Aquí venimos a vivir experiencias. La experiencia es lo que acumulamos en nuestro patrimonio. Nadie se va de aquí con nada excepto con experiencia. Lo que te hace grande, lo que te hace diferente, lo que te hace subir escalones de esa gran escalera hacia la eternidad es la experiencia. Y eso es lo único que nos diferencia. Entonces, nunca, en ningún caso, esos hermanos mayores, como tú dices, nunca van a intervenir, nunca van a interferir. Eso es interrumpir el ciclo evolutivo, ya no solo biológico, sino comportamental. Los seres humanos no pueden intervenir. Bien. Pues ya todo el mundo que ha levantado la mano ha hecho sus preguntas. Si usted quiere hacer una exhortación final, doctor Ángel Luis, ha sido un gusto que usted compartiera con nosotros. Nada, un placer para mí también. Bueno, yo no tengo exhortación alguna que hacer, ¿no? Lo único que yo quiero decir es que, bueno, pues qué bien, estamos aquí unos cuantos amigos. Y no tengo problema mañana a las 10 de la mañana. Si queréis continuar otras 14 horas aquí, pues no hay ningún problema. Podemos hacer un plan de ejercicio espiritual. Nada, muchísimas gracias, Bruno, por invitarme. Un placer. Claro. Siempre a vuestra disposición. Le damos las gracias por su participación. Doctor, una última pregunta. El concepto de la espiritualidad, lo que usted dijo de la materia, la energía,
¿usted ha plasmado eso en algún libro suyo, de los que usted ha escrito? Sí. ¿Cuál libro resume toda esa Yo creo que esto lo menciono en uno de mis libros, que se llama Mensajeros de la Luz. Mensajeros de la Luz? Mensajeros de la Luz. Y también hablo sobre esto en el libro de la vida. El libro de la vida. El libro de la vida. Yo creía que se llamaba La espiritualidad de la vida. No, se llama El libro de la vida. De la vida, ok. ¿Cuántos libros usted tiene, doctor? 45. 35. 45. 35, ok. 45. 45, ok, muy bien. Bueno, el libro de la vida y Mensajeros de la Luz. En esos dos está eso. Sí. ¿Se pueden conseguir en Amazon? En Amazon, sí. En Amazon, sí. En Amazon. Bueno, perfecto. Mira, Pues, el libro de la vida. Mira, Mónica Treviño nos está enseñando el libro de la vida. A los dos nos está enseñando. Qué curioso que tengas tú los dos, ¿no? Ese es Mensajeros de la Luz y el libro de la vida. Para que salga el texto de ella. Esos dos. ¿Se llama? Ella se llama Berta Mónica Treviño y tiene esos dos libros. Vamos a abrirle el micrófono para que ella lo presente. A ver, Berta Mónica, tienes que presentarlo tú. Bueno, pues este es el libro de la vida. Está precioso. Es un gran volumen que es muy recomendable porque tiene muchísimos temas ¿De qué año desarrollados de una manera muy comprensible, muy breve. Igual el de Mensajeros de la Luz. Están maravillosos los dos. Muy bien. Está para agarrar un capítulo por vez y está muy bien la lectura. El libro de la vida tiene también otra aplicación práctica que puede ser utilizado como arma arrojadiza en caso de ataque. Sí, totalmente. ¿En qué año usted los publicó, esos libros? No me acuerdo, no sé. Hace tiempo ya, no son de ahora. Sí, no son de ahora. El que va a salir ya de un momento a otro es uno que se llama Gotas de Luz. Pero el libro de la vida debe tener 10 años. Más o menos. Este es de 2012. 2012. Okay. Y Mensajeros debe ser más antiguo. Mensajeros de la Luz debe ser del 2006 o por ahí, o 2005. Ok. Doctor, ¿la psiquiatría le apasiona? Pues sí. Algunos de mis libros son de psiquiatría. Sí. Usted tuvo un tiempo que ejerció su Sí, bueno, todavía de vez en cuando tengo abierto el colmado. ¿Usted cree en la farmacoterapia? No mucho. Con el tiempo no mucho ya. Porque últimamente la psiquiatría se va por lo biológico y la farmacoterapia y la psicofarmacología. Sí, no, yo... Todo es medicación. No, yo, vamos, pues de hecho uno de mis libros es sobre eso, sobre farmacología esencial, ¿no? Pero curiosamente yo he ido derivando más hacia otras cuestiones, ¿no? A la búsqueda preventiva de los orígenes de todas esas enfermedades en el mundo de los conceptos, en el mundo de las ideas. Sí, la psicoterapia. Sí, no sé cómo llamarle, la verdad. No sé si llamarle, no tiene un nombre todavía, no sé si llamarle terapia holística. Últimamente he escrito mucho sobre psicología conceptual, que también es muy importante a nivel de aplicación en este tipo de casos. Pero sí, definitivamente hay que hacer medicina preventiva, ir a los orígenes, buscar las causas, y realmente pues prácticamente todas las causas están en ese mundo de las ideas. Y hacer el seguimiento. Sí. Como hoy también se está trabajando arduamente sobre los mapas emocionales para ver un poco pues, la etiología de la enfermedad y la psicología y demás, pues cada vez parece más. Hay que remontarse al origen, buscar y así tener una idea.
Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han estado aquí en la tertulia. Y esto es un primer encuentro de futuros encuentros cuando el doctor disponga de tiempo y espacio para poder seguir aprendiendo de él. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Ángel Luis Fernández. Gracias a vosotros y a todos los que nos habéis acompañado hoy.